¿De qué trataba el evangelio que acabo de proclamar? De la transfiguración de Jesús. El momento en que el Señor se transfigura, manifiesta su gloria ante estos discípulos. ¿Cómo se llamaban estos discípulos? Pedro, Santiago y Juan. El Señor les muestra su gloria. Y hablando de gloria, dice que una niña llega a su casa y le dice: mamá, en la escuela me dicen éxito, triunfo. Ya, Gloria, cállate. El éxito, el éxito es, ¿no? La gloria es el éxito, el triunfo, ¿no? Bueno, es un chiste. Entonces, el Señor manifiesta a estos tres discípulos su gloria. Analicemos cómo el Señor le muestra su gloria a estos discípulos. Primero dice que sube a una montaña elevada. Va allá a una montaña. Las montañas en la Biblia es signo de encuentro con Dios. Moisés subía a la montaña para orar. Elías también subía a la montaña para orar. Y entonces Jesús también sube a la montaña para orar. Y dice que mientras oraba, se transfiguró. Mientras oraba, se transfiguró. Acá hay otra enseñanza. Lo que nos transforma, lo que nos transfigura, es la oración. Nosotros, igual que Cristo, también estamos llamados a ser hombres y mujeres orantes para que nos transformemos, para que nos transfiguremos, para que seamos otros Cristos, para que nos cristifiquemos. Estamos llamados a ser otros Cristos, a transparentar la gloria de Dios. Y eso solamente lo lograremos en la medida que seamos hombres y mujeres orantes. Hay que orar, pero el tema es cómo oramos. ¿Qué le pedimos a Dios? Hay gente que hasta le pide sonceras, ¿no? Como ese señor que me dice: Padre, ¿esto es cierto que se debe orar por los enemigos? Sí, claro, el Evangelio dice que debemos orar por los enemigos. Le cuento que yo he orado por mi suegra. Ah, qué bueno que has orado por tu suegra. Eso es muy bueno, ¿verdad? ¿No? Orar por la suegra. Ah, sí, qué bueno, te felicito. Sí, he orado por mi suegra y le pedí que se rompa la pata. ¿Qué pedimos, no? Entonces, y también una viejita dice que oraba a Dios, le decía: Señor, dame paciencia para aguantar a mi esposo. Dame sabiduría para poder conducir a mi esposo. No me des fuerza, porque si me das fuerza lo mato a este desgraciado. Así, hay gente que ora así, ¿no? Bueno, entonces, lo importante es que oremos. Y decía San Alfonso María Ligorio que orar no es difícil. Orar es tratar familiarmente con Dios. El trato familiar, como hablas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con un amigo. Ese trato tiene que tener con Dios, ¿no? Un trato familiar. Entonces, dice el Evangelio que mientras oraba se transfiguró. Y de aquí hay un mensaje, como le decía, que si nosotros queremos transformar nuestra vida, queremos transfigurarnos, igual que Jesús, tenemos que ser hombres y mujeres orantes. Hombres y mujeres orantes. En este tiempo de Cuaresma se nos invita precisamente a la oración. Mientras oraba, se transfiguró. Y en esas circunstancias aparecen dos personajes. ¿Quiénes son esos personajes? Moisés y Elías. Son
los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés es el legislador. Moisés el que da las leyes, los 10 mandamientos. ¿Recuerdan allá en el monte Horeb? ¿Qué recibió Moisés en el monte Horeb? La tabla de piedra. La tabla de piedra. ¿Ustedes saben cuál es el hombre cibernético más antiguo del mundo? Moisés. Porque dice que bajó información de la nube en su tablet. Aunque de piedra era su tableta, pero ahí bajó información, ¿no? Ay, qué barbaridad, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la tablet preferida de las brujas? La tableta Ouija. Bueno, entonces aparece Moisés y Elías. Moisés es el legislador y Elías, digamos, que es como el representante de los profetas. Entonces, cuando aparece Moisés y Elías, están de una manera implícita diciendo que Jesús es el Mesías, porque la ley apuntaba al Mesías y los profetas también profetizaron al Mesías. Y apareciendo Moisés y Elías, nos están diciendo de que Jesús es el Mesías esperado. Entonces Jesús es el Mesías esperado. Ese es el mensaje de la presencia de Elías y de la presencia de Moisés, que Jesús es el Mesías esperado. Pero ¿qué tipo de Mesías esperaban los judíos? Alguna vez ya les he explicado de que los judíos esperaban a un Mesías triunfalista, a un Mesías poderoso, a un Mesías político, que viniera como un rey con sus militares y expulsara a los romanos e instaurar el reino de David. Ese era el sueño de los judíos, ¿no? Pero justamente cuando Moisés y Elías con su presencia anuncian que Jesús es el Mesías, están dando a conocer que es un Mesías distinto del que esperaban los judíos, sino un Mesías de acuerdo a los planes de Dios, porque dice que aparecieron Moisés y Elías, ¿y de qué hablaban? Moisés y Elías con Jesús, ¿de qué estaban hablando? De su muerte que iba a ser consumada en Jerusalén. Eso no les entraba en la cabeza, ¿no? Un Mesías que va a morir, no les entraba en la cabeza. Entonces habla de la muerte que iba a ser consumada en Jerusalén. Y en esas circunstancias, Pedro tiene una tentación. ¿Cuál es la tentación de Pedro ahí en la transfiguración? Dice, Señor, qué bien que se está aquí. Qué bien. Hagamos 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y nos quedamos aquí eternamente. ¿Qué nombre le podemos dar a esta tentación? Qué bien que se está aquí. La tentación de la comodidad. La tentación de la comodidad. Una vez estaba predicando sobre que la vida cristiana no siempre es cómoda, que a veces los cristianos pueden incomodarnos. Un señor se me acerca, padre, me ha convencido con su prédica que debemos dejar la comodidad. Ah, sí, qué bueno. ¿Y qué vas a hacer? Voy a dejar a mi esposa porque se llama cómoda. Ella es la cómoda, ¿no? La comodidad. Entonces, la tentación de la comodidad, llevar una vida cómoda, ¿no? El cristianismo no siempre es cómodo.
Jesús incomodó a la gente, a los fariseos, a los saduceos, que estaban metidos en sus ideas y no querían cambiar ideas y actitudes, ¿no? Entonces, la tentación de la comodidad, el Mesías triunfalista que les daría comodidad a la gente, ¿no? Y no es eso. Hay una frase que dice que Jesús nos da paz, pero no nos deja en paz. Jesús nos da paz, pero no nos deja. Uno puede tener la paz interna, pero nuestra vida se dinamiza, ¿no? Nuestra vida se dinamiza. Entonces, es el mensaje que tenemos, que la vida del cristiano no siempre es cómoda. A veces tenemos que, por ejemplo, si nos ponemos, decimos tal cosa, no estoy de acuerdo, porque estoy de acuerdo, porque estos son mis valores como cristiano, los otros se pueden incomodar, ¿no? Si vivimos el cristianismo, puede crearnos incomodidad. Y recuerden que el Señor dice, ¡ay de ustedes cuando todos los aplauden! Porque eso hacían sus antepasados con los falsos profetas. ¡Ay cuando todos los aplaudan! Entonces, el buscar vivir que con los aplausos siempre, entonces siempre nos van a aplaudir. Hay gente que a veces no va a estar de acuerdo con nosotros, ¿no? Y es normal. No podemos ser moneda de oro para todo el mundo. No podemos ser moneda para... Jesús no lo fue, ¿no? Entonces, como le decía, cuando Pedro dice, qué bien se está aquí, es la tentación de la comodidad. Las experiencias místicas no duran eternamente. Si hay una experiencia de misticismo, de encuentro con Dios, que nos da tranquilidad, que nos da seguridad, esas están ahí en un momento, pero luego pasan para darnos fuerza y seguir en la lucha. Entonces, dice, qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas, y la tentación de quedarse ahí eternamente, sin darnos cuenta que el cielo no está aquí en la tierra, no, que el cielo es otra dimensión que la alcanzaremos al final de nuestra vida. Y entonces, y dice el Evangelio que Pedro no sabía lo que decía, y luego les cubrió con una, ¿qué les cubrió? Una nube. Y de la nube se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esto se llama teofanía, manifestación, donde Dios revela que Jesús es su Hijo amado, el Mesías que hace rato acabo de explicarles. Este es mi Hijo amado, el Mesías, escúchenlo. Y esto también debe llevarnos a cuestionarnos. ¿Escuchamos a Cristo? Y cuando hablo de escuchar a Cristo, no estoy diciendo que tenemos que tener audiciones, visiones, no. ¿Qué significa exactamente escuchar a Cristo? Dice que un hombre le pedía a Dios que le dé la posibilidad de escuchar su voz. Señor, dame la posibilidad de escucharte, quiero escucharte. Y su mujer le dice esto, ¿cómo quieres escuchar a Dios? Si a mí tú nunca me escuchas, ¿por qué no me escuchas a mí? Yo quiero hablarte. Y él le dice, lo que pasa es que Dios habla con susurros, en cambio tú me paras gritando, ¿cómo te voy a escuchar? ¿No? ¿Cómo le voy a escuchar si para gritando? Y dice que el niño le dice a su papá, papá, mi mamá me ha gritado y me ha pegado. Me grita y me pega a mí, no te va a pegar a ti, ¿no? Bueno, entonces, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y escuchar a Dios, escuchar a Cristo. ¿Dónde está Cristo para escuchemos? Allí en la palabra, en su palabra, meditar el Evangelio. Hay gente que quiere escuchar como con pajaritos, que Dios se le aparezca, visiones, audiciones. Eso no es lo fundamental. Dios a veces se acerca a personas místicas, ¿no? Pero eso no es lo común. Dios nos habla a través de su palabra. Y tenemos que
meditar la palabra. Entonces ahí escucharemos su voz. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor para que nos dé esa gracia de encontrarnos con Él en la oración y que esa oración nos transforme la vida, que seamos hombres y mujeres orantes, capaces de escuchar la palabra de Dios. Se ponen de pie.